Deje abierta ahí por un momento. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, en donde nosotros vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Ustedes saben, hermanos, y ya hemos leído y damos gloria a Dios, la historia de la Navidad es algo que nos debe de llenar de gozo a todos. Y esta mañana esta tarde ya porque llegué al mediodía, cuando miraba la iglesia, la veía ya llegando los hermanos, pensando en cada escenario que posiblemente hubo en los hogares, ¿no? Los diferentes escenarios que pudo haber vivido cada persona. Mi esposa y yo pues tenemos la tradición familiar de levantarnos en la mañana y nos preparamos, nos vamos cerca del arbolito donde hemos dejado los regalos desde el día anterior, y allí pues reconocemos, ya no con la vista y la mirada que teníamos antes, al acercarnos a este tiempo, ¿verdad?, tan especial, en donde miramos algo más tradicional que espiritual. Ahora miramos cómo nos acercamos a un lugar donde nos apunta directamente a la cruz, a Cristo, nos apunta a Cristo, no en el pesebre, nos apunta a Cristo en la cruz del Calvario resucitado. Y ahí comenzamos a recordar el regalo más importante, que no son los presentes que estén allí debajo, ¿no? Recordamos precisamente el regalo más importante. A veces nos ofuscamos, ¿verdad?, pensando que los regalos son más importantes que esta idea y que este pensamiento, pero cada familia tiene su forma de cómo compartir este tiempo en la mañana. Algunos, como comentábamos mi esposa y yo anoche, pues tienen la costumbre familiar de que el día de Nochebuena, que todos los hispanos celebramos hoy con el matiz correcto, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, ya no con tradiciones religiosas ni connotaciones de otro tipo, sino la glorificación de nuestro Dios, pues lo abren el día 24 y abren los regalos a las 12 de la medianoche y punto, ahí se acabó el compartir de regalos. Eso lo hacen muchas familias. Nosotros nos gusta dejarlo para el último momento, el momento esencial donde podemos recordar el nacimiento y la obra de Cristo en la mañana, pero no todo el mundo se levanta con alegría, hermanos. No todo el mundo se levanta con felicidad un 25 de diciembre. ¿Usted sabe qué? ¿Cuántas veces al año se repite que un día del Señor, hermanos, un domingo, día del Señor, que celebramos con gozo la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, también caiga el día que la iglesia celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cada cuánto tiempo ustedes saben que se repite este evento? ¿Saben cuántas veces se repite? ¿Cada cuánto tiempo? Busquen ahí en Google, usted tiene el teléfono al lado. Cada 11 años. Cada 11 años. O sea que hace 11 años atrás se celebró un domingo el día de Navidad también. No solo el día del Señor, sino el día de Navidad. Y de aquí a 11 años más va a caer un día tan especial como hoy. Entonces nos debe de llenar de mucha alegría. Que no solo celebramos el día del Señor, sino celebramos un día muy particular, que ya durante las 4 semanas anteriores estuvimos hablando de la anticipación. Ya hoy no. Hoy titulamos este sermón, hermanos, nuestro Jesús. Jesús nació, nuestro Salvador y Señor.
sea, la historia de la Navidad es la narración o la narrativa del milagro más extraordinario y maravilloso del mundo. Lo que hemos leído hoy durante el devocional, si usted, hermana y hermano y amigo que estuvo aquí presente desde la primera canción, pues realmente, de hecho, con la ayuda de nuestros hermanos del grupo de alabanza y la hermana Esperanza, gracias hermana Esperanza, lo que vemos en esos capítulos 1 y 2 del Evangelio según San Lucas es ese dramático relato que hace el Espíritu Santo de la historia del nacimiento de Jesús. Y vimos como, si usted agarra Lucas y lo toma desde ese primer capítulo, es como sube el telón y se da un escenario. Baja el telón y cuando lo sube, otro escenario. Vuelve y lo bajas y otro escenario. Y en ese sentido, a mí me parece que el apóstol, o sea, Marcos, no apóstol, Marcos, que lleva una urgencia al expresar y explicar el Evangelio, Lucas como que tiene un sentido de urgencia en estos primeros capítulos al narrar la historia de la Natividad, la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso cuando celebramos la Navidad, lo hacemos recordando que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por los pecados de todos los que ponen su fe en Él. Él vino a morir por aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Son todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Y tenemos que acudir cuando pensamos en la Navidad, que nuestro nació Jesús, nuestro Salvador y Señor, en Juan capítulo 3 y versículo 16. ¿Cuántos ya se lo aprendieron? Es retórica la pregunta, no tiene que levantar la mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, aquella promesa que las hermanas leyeron, esa promesa que leímos en los versículos del capítulo 1, versículos 31 al 35, aquella promesa que Dios le hizo a María a través del ángel Gabriel, está en este escenario que leímos hoy, del que estamos predicando, a punto de cumplirse. Imagínense, usted después de tantos años de espera, ahora viene un ángel y anuncia que va a nacer ese Mesías. Dios, hermanos, ha cumplido una y otra vez y ha organizado soberanamente todos los acontecimientos naturales para provocar, para producir, para que se realice ese cumplimiento específico de la profecía que Él habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Amados, nada es imposible para Dios. Y cuando usted escucha esa frase en la boca de los cristianos, usted debe de tener cuidado, que no vaya a ser que usted esté pensando, hermana, que va a quedar embarazada. Porque el contexto de esa frase es precisamente por el embarazo de una mujer a quien Dios escogió soberanamente. Y dice, para Dios no hay nada imposible. El ángel dice, para Dios no hay nada imposible. Jesucristo dice, no hay nada imposible para Dios. Por eso los primeros 2 capítulos de Lucas son famosos por las visitas de los ángeles y porque Dios utiliza personas que lucen poco importantes para llevar a cabo su gran plan de redención. Ni las mujeres eran estimadas en esa época, ni eran estimados los pastores. El pueblo de Israel no era estimado en medio de una nación que políticamente los tenía oprimidos. Pero Dios decide utilizar en su plan de redención personas que lucen poco importantes. Así que el escenario comienza en Lucas 1, donde narra la historia de 2 partos imposibles. 2 partos imposibles. Y aquí hay una doctora en medio nuestro que puede ratificar esto, hermana Su.
Es posible que una mujer que ya perdió todo su ciclo, ¿verdad?, de reproductivo pueda parir, pueda quedar embarazada. La hermana hizo como ella es, hizo como es. Ahora, una doncella, una joven virgen de 12 a 15 años, que no ha conocido un varón, que no ha tenido un hombre, ¿verdad?, puede quedar embarazada. La cara de usted lo dice todo, o sea, no es posible. Son dos escenarios imposibles que estamos viendo en la narrativa bíblica. Dos escenarios imposibles de que ocurran, hermanos. Dos historias que a nosotros, de hecho, nos parece muy normal los nacimientos, ¿sí o no? Nos parecen algo precioso, nos parecen algo de tanto gozo. De hecho, según las estadísticas más confiables, cada día, escuche esto, cada día nace cerca de 385,000 bebés cada día. En nuestra iglesia tenemos la bendición de conocer personalmente a una familia que acaba de tener una hermosa bebé en estas últimas semanas. ¿Verdad, Héctor? Y están contentos, se siente lindo, ¿verdad? A pesar de las dificultades, ¿verdad? Del susto que ocasionó la situación médica. Pero es un gozo. Se mezcló este nacimiento con emociones cruzadas, ¿sí o no? La familia sintiendo en su corazón cómo este anuncio extraordinario de un nacimiento también viene mezclado antes del parto, después del parto, con emociones diversas, hermanos. Así que los nacimientos no son algo raro. No lo son algo bastante normal. Lo que puede ser raro es que la fecha de nacimiento caiga el 25 de diciembre. A lo mejor usted conozca a alguien que nació en esa fecha. Mi esposa y yo conocemos y tenemos el privilegio de conocer a una personita muy especial para nosotros que nació precisamente el 25 de diciembre. Ella se llama Elianexis Román, nuestra querida Tuti, como le llaman de cariño. Y quizás usted conoce a alguien. Quiero ver las manos. ¿Cuántos conocen a alguien más que haya nacido el 25 de diciembre? No veo manos, así que la estadística, mi esposa conoce a alguien más. ¿Quién es la persona? Un primo de mi esposa también nació el 25 de diciembre. También es un poco raro que alguien nazca el 1 de enero, ¿verdad? Y eso usted lo busca y hace una averiguación, una investigación, y esas fechas son poco probables. La tercera fecha, que es poco probable que nazca una persona, es el 4 de julio. Y así sucesivamente hay fechas que son poco usuales que nazcan las personas. Aquí tenemos el privilegio de tener a una personita que amamos mucho también, la hermana Marichuy, que nació el 1 de enero. Y también conocemos al pastor Luis Soto, que nació el 1 de enero. ¿Alguien conoce a alguien más que haya nacido el 1 de enero? A ver la manito. ¿Usted conoce a alguien más? Y la hermana también, Marisela. Ves que la estadística ahora como que hizo honor a este tipo de estudios que hacen los expertos. Ahora hubieron manos en una muestra muy pequeña, ¿verdad? En medio de una iglesia. Pero este pasaje de hoy se nos presenta con dos ejemplos, hermanos, de embarazos imposibles. Dos tipos de mujeres que no tendrían posibilidades de dar a luz, las ancianas y las vírgenes. Por eso vemos la pregunta de Zacarías y de María: ¿cómo es posible? La respuesta aparece en el versículo 37 del capítulo 1, donde Gabriel le dice a María: ninguna palabra que venga de Dios puede fallar. María no tiene por qué entender la mecánica de lo que va a suceder, solo tiene que creer lo que el Señor ha declarado que sucederá. Hermanos, ¿por qué? Porque su palabra nunca falla. Versículo 37, porque nada hay imposible. ¿Para quién, hermanos? Para nuestro Dios. Sabemos que naturalmente es imposible que estas mujeres quedaran embarazadas. Igualmente ellas pensaron lo mismo. Elizabeth y María pensaron que era imposible. Pero precisamente de eso se trata, hermanos. Porque la verdad teológica que Lucas está exponiendo aquí es que la salvación de Dios llegará de una forma aparentemente imposible para los hombres. Asimismo, Jesús lo dice más adelante.
En Lucas capítulo 18 y versículo 27 dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, haciendo eco a las palabras que allí vemos nosotros en el versículo 1 del capítulo 1, versículo 37 de Lucas en su narrativa. Así, mis amados, el punto es claro. La salvación debe venir de una manera que solo Dios pueda o puede lograr. ¿Para qué? Para que reconozcamos que ha sido Dios quien lo ha hecho, para que solo a Él sea la gloria. Hermanos, es para Sol y Deo gloria, que solo Él tenga la gloria. Lucas nos lleva a preguntarnos si creemos o no que Dios puede hacer lo que dice que va a hacer. Pregúntate si Dios puede o no hacer lo que ha dicho que va a hacer. Debemos preguntarnos si deseamos vivir cada día confiados en que Dios cumplirá todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Debemos preguntarnos si deseamos vivir cada día confiados en que Dios, por muy lejos que parezca estar de nuestras circunstancias, va a cumplir o no su palabra. Nosotros debemos preguntarnos, ¿realmente creemos que Dios nos guardará y nos fortalecerá en los valles más oscuros en los que podamos estar pasando? Preguntémonos esto cada día. ¿O nuestros sentimientos y nuestros temores son más confiables que la palabra de Dios? Hagámonos esa pregunta. Todos batallamos con diferentes situaciones día a día. ¿Hay alguien aquí que no tenga un problema? Porque si no tienen alguno, yo les voy a dar unos pocos de los míos. No debe pasar por alto de que nos debe de servir de advertencia a la incredulidad de Zacarías. Nos debe de servir de advertencia a nosotros la incredulidad de Zacarías ante las promesas del Señor. Y también nos debe de servir de ejemplo la humilde respuesta de María. Lucas 1:38, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó que el Señor cumplirá sus promesas. Versículo 45. Hermanos, hay muchas mujeres en la Biblia que la Biblia dice que no serán olvidadas y María es una de ellas. La madre del Hijo de Dios no puede ser olvidada porque su trasfondo haya sido torcido y dañado en su juventud o antes de venir a Cristo. No puede olvidar que este escenario es uno donde damos honra a Dios por haber escogido a alguien pecador, a alguien imperfecto como lo era María, como dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Dice, porque todos están destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice la Escritura y no hace excepción de nadie, ni de María ni de nadie. Pero nosotros como cristianos no podemos pasar por alto de que ella es honrada por Dios haber sido escogida. ¿Por qué fue escogida, hermanos? Porque no tenía pecado. Obviamente que la palabra no se contradice. La escogió Dios por el puro afecto de su voluntad, como escogió a Noé, como escogió a Abraham, como escogió a Jacob, como escogió a Isaac, hermanos, como escogió a los patriarcas, como escogió a David. Ninguno de ellos perfectos, ni María tampoco era perfecta. La escogió porque Él quiso, porque Él dijo que la quería escoger y es bienaventurada, es dichosa. Ahora, ¿qué tal si vemos los versículos del 1 al 7 completos? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y lo primero que quiero que noten es que aquí Lucas nos dice claramente que estaba hablando de hechos reales. Él no estaba diciendo, como dicen los cuentos, érase una vez.
No, hermanos, él está hablando de algo contundente. Aconteció. Fue algo verídico. Fue algo que ocurrió. Él no estaba haciendo ahí un cuento, narrando un cuento de hadas para niños, como muchos hoy en día ven este relato de la Navidad. ¡Ay, qué linda historia! ¡Qué bonito cuento! No, Lucas ahí categóricamente dice que aconteció en aquellos días. Estos son hechos que él investigó concretamente. Esta es una historia real. Por eso cuando Lucas está haciendo esta narrativa, él está hablando de eventos específicos que eran familiares para las personas que estaban allí, para esa audiencia original. Y entre ellos, esa audiencia original, hay un hombre que si usted mira ahí en el capítulo 1 y los versículos primeros, va a encontrar que se dirige precisamente en el versículo 3 a un hombre del cual la Biblia no habla mucho, Teófilo, pero no habla mucho de ella. Sin embargo, Lucas lo menciona en este primer tomo, que es el Evangelio según San Lucas, y luego lo menciona en su segundo tomo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que nos da a entender es que al escribirle, al dirigirle esta carta a Teófilo, es muy probable que este hombre Teófilo haya sido un creyente que haya estado luchando con su fe o que le solicitó a Lucas que le diera contundentemente la evidencia y todos los datos necesarios para él precisamente defender su fe. No lo dice la Escritura, pero vemos que el relato de Lucas apunta a fortalecer la fe de todos nosotros. Por lo tanto, cuando Teófilo agarró esto en sus manos, esta hermosa carta, este hermoso evangelio, su fe debió haber sido fortalecida de tal manera que al entender más claramente los hechos que fueron investigados por Lucas, su fe fuera fortalecida en la gloria y la grandeza del Hijo de Dios, del Salvador que nació. Qué glorioso, hermanos, afirmar nuestra fe con estas palabras. Ahora bien, ¿qué ocurría en el mundo en el que nació Jesús? Nos preguntamos, estos versículos nos llevan en esa dirección, es lo que Lucas está narrando. Dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que había llegado un decreto del Imperio Romano para todo el mundo. Y ustedes saben aquí que muchas veces tomamos literalmente esto cuando la Biblia dice todo el mundo, utilizando primera de Juan, yéndonos allá a las epístolas de Juan diciendo que todo el mundo sería salvo. Y no, cuando habla de todo el mundo, está hablando específicamente en el contexto que estamos viendo de Lucas, a toda esa región del Mediterráneo donde Roma estaba dominando. A eso se refiere. Entonces, lo que quiere decir es que se había promulgado un edicto de parte de Augusto César. Ahora, lo interesante es que Augusto César no era un nombre, sino que era un título. No era un nombre, era un título. Augusto significa exaltado y sagrado. Y ya más ratito le voy a mostrar. Y César quiere decir emperador. Así que era un emperador exaltado. Luego le voy a dar más datos sobre esto porque es importante, porque Lucas pone esto aquí desde el inicio. Y aunque no quiero tomar mucho tiempo en esto, me parece que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para que encontráramos algo relevante con relación al nacimiento de Jesús. Entonces debemos preguntarnos, ¿quién fue Augusto César? Pues cuentan los historiadores que su nombre original fue Octavio. Fue el primero de los 12 Césares del Imperio Romano del siglo I. Fue el sobrino nieto de Julio César, quien lo adoptó y lo hizo su heredero. Perdón. Pero luego de que asesinaran a Julio César, la república, que en ese tiempo era república, no era un imperio, no tenía un emperador, tenía gobernantes como lo era Julio César, pues la República de Roma se vino abajo hasta que Octavio, este personaje, comenzó a dominar a los enemigos.
Octavio también trajo unidad al imperio en el año 31 a.C. e inauguró la época dorada de la paz romana. Más adelante, acercándose ya más al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el 27 a.C., mira lo que hizo el Senado. El Senado romano le otorgó el título honorífico de Augusto. Ahí lo exaltó a una posición muy distinta a lo que es ser un gobernante. Luego él mismo se autotituló un hijo de Dios con Dios en minúscula para exigir que lo veneraran. Por eso construyó templos en todos los lugares, templos en su honor y en honor de Roma. Ahora, el pueblo estaba, ¿cómo usted cree que estaba el pueblo? Pues el pueblo estaba contento. El pueblo estaba contento con la prosperidad que ahora tenían porque vivieron muchos años difíciles, muchos años donde por causa de guerras que se dieron en ese entorno del Mediterráneo, fueron robados, fueron despojados de sus propiedades, fueron vendidos como esclavos los ciudadanos de esas regiones. Y luego viene lo que hemos estado viendo nosotros. Julio César comienza a hacer una serie de cambios para traer paz, y luego que lo asesinan, no quiero entrar en mucho detalle, usted busca la historia, la va a encontrar ahí fácilmente. Hay 3 hombres, hay un triunvirato que se unen, que son como 2 hermanos de este hombre, Octavio, para comenzar a pelear y a batallar. Luego muere uno de ellos y se ponen en una contienda Octavio con el otro Antonio, que duró vivo, y Cleopatra allá de Egipto se une con este Antonio para batallar contra Octavio, pero Octavio, su plan fue mayor, y Dios soberanamente, que es el que pone y quita reyes, le dio la victoria a Octavio, y de ahí es que viene toda esta pompa y grandeza que le han dado a este hombre que leemos, que le dicen el César Augusto. Así que miren, hermanos, Augusto era venerado como un dios en vida por todo el Mediterráneo y en Roma. Ellos creían que él era la fuente de la paz y también atribuían que era el Salvador. Miren, hermanos, Lucas está haciendo una declaración teológica y política muy seria, porque al presentar Lucas el nacimiento de Jesús como el Rey de Israel, como el Salvador y Señor, eso podía interpretarse fácilmente como un acto de rebelión en contra del emperador romano. Y eso es precisamente lo que Dios quería que ocurriera. Versículo 2 vemos que este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Y el versículo 3 dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así que lo que vemos aquí es que el mundo responde a la orden de Augusto César. Esta palabra empadronados suena un poco rara, ¿verdad? No lo usamos nosotros acá. ¿Algunos de ustedes han usado esa palabra, empadronados? Ah, sí, mira, ya el pastor Ovidio dice que la ha usado. Después nos explica, sí, ahorita en la oración, empadronados. ¿Alguien más? Sí. Sí, usted también, empadronados. Tiene que ver con animales. Ok, o sea que tenemos un conocimiento de esta palabra en otros contextos, ¿sí? Ahora, fíjense en algo, hermanos. Esta palabra es sinónimo a inscribirse, a registrarse. Empadronar en este caso, lo que quiere decir es inscribirse. Así que todos responden a inscribirse en la ciudad donde sus antepasados habían nacido. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí. Todas las personas del imperio, no solo unos pocos, sino todas debían obedecer este mandato. Y el propósito era precisamente para formalizar la tributación y, en segundo lugar, para inscribir a aquellos jóvenes que iban a participar del ejército, de la fuerza militar. Y aunque los judíos estaban exentos, según estudiamos, de servir en el ejército romano, sin embargo no estaban exentos de tributar monetariamente al imperio romano. Tenían que pagar los impuestos. Aunque no podían participar de la guerra,
tenían que participar de la imposición que le hacía el gobierno para recaudar los impuestos. Pero para el pueblo judío, hermanos, usted no cree que esto era un chistecito. ¡Ay, qué chiste! No, para el pueblo judío era un gozo el poder ir a su nación, aunque les voy a explicar ya mismo que era muy gravoso para muchos de ellos porque eran pobres. Sin embargo, era gravoso el censo porque el censo les daba un mensaje muy difícil para ellos. El censo era un símbolo de opresión. El censo era doloroso porque lo que hacía era recordarle a ellos que estaban sometidos y estaban dominados al imperio romano. Hermanos, esto era algo que ocurría en el mundo cuando Jesús nació. Esto era lo que estaba pasando. Pero por grande que un hombre como Augusto César fuera, no era más que un hombre. ¿Escuchó? Por grande que Augusto fuera, no era más que un solo hombre. Eso era todo lo que él era, un hombre. Él podía ser grande como a lo mejor se pensó. La realidad es que, hermanos, la historia revela que el gobierno no fue la respuesta para la paz y la salvación que ellos necesitaban. No fue. Ellos vieron que aunque tuvieron una paz fue momentánea. ¿Por qué? Porque no pudieron resolver los problemas reales que tuvo ese entorno del mundo mediterráneo. Luego cayó. Realmente Octavio los llevó a un tiempo de oscuridad y ese es el momento en que nosotros estamos viendo que Lucas está haciendo una narrativa de cuándo fue que Jesús nació. Así que, amada iglesia, con este trasfondo es que Lucas nos habla del nacimiento de un mayor y un mejor Salvador que Augusto César. Ese es quien, hermanos, Jesús. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Jesús es el que traería la verdadera paz a la tierra. Este es el trasfondo, hermanos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos los versículos 4 y 5 ahora. Dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que María estaba embarazada cuando emprendieron el viaje. Esto es lo que vemos nosotros más adelante, los versículos 5 y 6. Y ellos se dirigieron a esa ciudad que fue el origen de los ancestros de José, la ciudad de David llamada Belén. Y fíjese que este tipo de viaje que tenían que ir al lugar de origen, como les mencioné anteriormente, era una práctica judía, aunque ahora les había sido impuesta por ese gobierno malvado, ese gobierno opresor. Muchos tenían que viajar ese gran número de millas. Y en el caso de José y de María, la distancia de Nazaret hasta Belén les debe haber tomado, según estuve investigando, algunos 3 días, porque eran unas 56 millas. Y usted solo imagínese una mujer embarazada al paso que debieron haber estado caminando, ¿no? Hermanos, en ningún lugar, y ya vamos a explicar esto un poco mejor, en ningún lugar de la Biblia dice que ellos iban en un burrito. Eso no lo dice la Escritura, que iba con un burrito caminando, ¿verdad? No sabemos en qué la llevó José, no hay ese tipo de datos en la Escritura. Lo que sí sabemos es que ellos se dirigieron allá y una mujer embarazada, por más o por menos tipo de transporte que tuviesen, no lo sabemos, pero alrededor de 3 días le pudo haber tomado. No era una distancia corta en aquellos días, 56 millas, quizás para usted y para mí, en un vehículo nos parece pan comido. ¿Cuánto Puerto Rico mide? 100 por 35, una isla pequeña. De ahí venimos nosotros, mi esposa y yo, de Puerto Rico, una isla que mide 100 millas de ancho por 35 de alto. Estamos hablando que José y María atravesaron la isla 1 vez y media aproximadamente en lo que es su altura, en dimensiones. Imagínense, hermanos, José y María vivían en Nazaret. Ellos no tenían nada que hacer en Belén. Ellos no tenían nada que hacer en Belén. Entonces, allí estaban
en Belén. Hacia allá iban ellos. Como ustedes ven ahí, es una obra, una pintura, ¿verdad?, que relata visualmente la llegada quizás en un burrito que ustedes están viendo. No lo sabemos, esos son pinturas, ¿verdad? Óleos que nos hacen rodar nuestra imaginación para que nosotros pensemos, ¿verdad?, en los escenarios, igual que cuando vemos al niño Jesús en donde nació. Ya mismo les voy a romper la burbujita, no necesariamente fue el escenario que pensamos nosotros, pero lo que sí estamos viendo nosotros es que Dios intervino en la historia. Dios interviene en la historia para que sus planes se cumplan. Hermanos, los planes de Dios, como dice Romanos 8:28, incluyen los planes de tu vida para que los propósitos de la salvación en ti, esos planes que Dios tiene para que se orqueste el evangelio en tu vida, se cumplan. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Para quiénes? A los que aman a Dios. ¿A quiénes más? A los que conforme a su propósito, no al mío. Usted no esté pensando aquí en esta idea de la prosperidad donde Dios me prometió a través de alguien que me dijo una palabra profética que voy a tener una casa, que voy a tener un carro. Mira, hermano, eso solo puede decir cualquier hermano a usted. Mira, vas a tener un carro, vas a tener una casa, vas a tener un bebé. Dios quiera que lo tengas, ¿verdad? No es de eso que estamos hablando, es de los planes de Dios en la redención y del evangelio en tu vida, orquestando cosas extraordinarias para que Él sea glorificado. Y en este caso, Dios interviene en la historia y hace que todas las cosas giren para que sus propósitos se cumplan. Y se cumpla Miqueas capítulo 5 y versículo 2, donde dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que Miqueas predijo que el Mesías, que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Y qué Dios hizo? Orquestó todo para que se diera así. Hermanos, es posible que Augusto hubiera pensado que con este censo estaba midiendo su mollero, su poder, su brazo, flexionándolo, y que ahora flexionándolo así para decir: hey, yo voy a pedir un censo. Él estaba engrandeciéndose detrás de todos y estaba mostrando su gran poderío cuando recibiera los numeritos de cuántos millones de personas estaban bajo su imperio. Pero ¿sabe qué? La realidad es que Dios orquestó todo para que se cumpliera la profecía de que el Mesías iba a nacer y nacería en Belén. Dios en su providencia movió el corazón de un hombre que en ese momento era el hombre o el gobernante más poderoso de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque el nacimiento de Jesús es más que un evento en la historia. Hoy que celebramos el nacimiento de Jesús, pensemos, es mucho más que un evento de la historia. Es la intervención divina, soberana de Dios para rescatar, pero no solo para rescatar, sino también para restaurar a su pueblo. Entonces Dios se ha comprometido consigo mismo a rescatar a los perdidos, como lo éramos usted y yo, como lo son tus hijos, como lo son tus vecinos, tus parientes. Pero no solamente prometió rescatarnos, sino también prometió restaurarnos a la condición en la que estábamos nosotros antes de que en este mundo entrara el pecado. Y llegamos a los versículos 6 y 7. Este sermón va a ser más corto que otros domingos. Estamos en Navidad celebrando. De aquí nos vamos un poco más temprano, hoy parece. Bueno, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, y dice primogénito, ¿te das cuenta que María tuvo más hijos? Primogénito es el primero. Sin embargo, ella tuvo ¿qué? En su vientre al unigénito Hijo de Dios. Extraordinario, ¿verdad? Rompiendo burbujitas que tenemos que repetir y decir de vez en cuando, no por molestar a los católicos romanos con este tema, sino para hacerlos que vayan a la Escritura. Que en estos debates que se pueden dar en YouTube de hermanos cristianos con teólogos católicos, y se encuentra manipulada la audiencia para criticar y mofarse de los cristianos que Dios pone, ¿verdad?, para que expliquen
fielmente el Evangelio, tampoco hagan ahora aquí mella o hagan burla de lo que dice la Escritura. Por más que busques el original te va a decir primogénito. Y eso es lo que quiere decir que es el primero. Dios no puso ahí que ella fue, que parió sin romper su estado de virginidad, ni que parió ella siendo sin pecado, porque Dios no va a contradecir su palabra, como les expliqué en la introducción. Ahora, hemos tenido en nuestras mentes que cuando ellos hicieron este viaje, María, y de hecho, esto es lo que hemos pensado, porque a lo largo de los años se nos ha dicho así, a muchos de ustedes todavía recuerdan este tipo de historias. María estaba cerca del parto, pero ya hemos visto que este no fue el caso de que cuando entraba por las puertas de la ciudad, ella ya estuviese como que para parir. Eso no es lo que... Ya lo vamos a ver, mira. Dice, y aconteció que estando ellos allí, no dice que cuando entraron por la puerta, la Biblia no dice que cuando ellos entraron allí, ya rápido María estaba para dar a luz, no. Hemos tenido en nuestras mentes que cuando hicieron este viaje María estaba cerca del parto, pero ya hemos visto que este no fue el caso porque en primer lugar la distancia y el camino no eran aptos para una mujer embarazada que estuviese a punto de dar a luz, no era apto. La Biblia no menciona cuánto tiempo pasaron ellos en Belén antes de que llegara el momento, antes de que a María le llegasen las contracciones que le indicaran que era el momento de dar a luz. No, la Biblia no explica eso. Lo que dice es que ellos estando allí. No dice cuando ellos llegaron allí, dice estando ellos allí. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Solo piense por un momento que si pudo existir, y de hecho, quizás lo digo más adelante, pero también tenemos la idea errada de que ellos empezaron a tocar puertas y a empujar puertas para que le abrieran. Mira lo que dice el versículo. Dice, y dio a luz a su hijo. Fue sencillo, lo voy a decir ya mismo nuevamente. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre y luego dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No dice que lo repudiaron, no dice que tocó puertas de diferentes mesones. Hermano, la ciudad de Belén era una ciudad bien pequeña, de quizás 300 personas más o menos. No era una ciudad donde en ese llamado que se hizo de Augusto César para ir a sus ciudades de origen, fuera una ciudad gigantesca donde tenían ya un inn aquí, otro inn allá, y que fueran las personas ya estuviesen preparadas para recibirlos. No, hermano, esto era muy sencillo. Les recibían en sus casas. Les recibían en sus casas y los acomodaban en los lugares donde ellos pudieran tener ese acomodo. Ahí los llevaban. Entonces, esto es extraordinario, porque estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Hermanos, solo piense por un momento que si pudo existir alguna oportunidad para Dios hacer un despliegue de toda su gloria, de Dios hacer un despliegue de toda su gloria, con una fiesta pomposa como la de la venida, la llegada de un hijo de un rey, Dios lo hubiese hecho ahí. Dios hubiese hecho una fiesta tan y tan grande e invitado a todos los jefes de Estado porque su hijo iba a nacer. Pero Dios no lo hizo así. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Dios no hizo alarde de su grandeza cuando entró al mundo para redimir a la humanidad. Muchos de los detalles, como les mencioné, que aparecen en algunos escritos y reflexiones y que vemos en YouTube y que vemos en Facebook, en todos lados, que hablan sobre el relato de la Navidad, de esta historia, realmente no aparecen en Lucas ni en la Escritura. Por ejemplo, no se menciona ese dato de que ellos estuvieron tocando puertas para ver que le abrieran un lugar donde ellos quedarse. Eso no lo menciona. Eso son ideas y la imaginación de la gente haciendo esto un poco más grande de lo que es
Ahí no hay un mesonero insensible que le dijo a María y José, no entren aquí, quédense en la intemperie, porque no tuvo compasión de una mujer embarazada. La historia lo que describe en el nacimiento de Jesús es que Él nació de una forma sencilla. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Hermanos, es muy posible, es muy probable que el pesebre haya sido el comedero de los animales. Damos por sentado de que eso es así, pero es muy posible que haya sido el comedero. Lo que significa que esta familia, José y María, es posible que se encontraran en un establo o en una cueva en donde cobijaban o albergaban animales. Eso es lo que nos da a entender Lucas. Y los pañales, por si acaso, eran telas que se envolvían en los brazos y en las piernas del bebé. Ustedes pueden ver en Ezequiel, capítulo 16 y versículo 4. Mantenían las extremidades protegidas, cubiertas. Así que, amados, fíjense en el contraste entre la humanidad del nacimiento, como lo presenta Lucas, y la grandeza de ese niño. Entre la humildad de ese nacimiento, entre la humanidad de ese nacimiento del Salvador, del Mesías, y quién era Él realmente. El prometido de Dios llega a este mundo, irrumpe en la creación. El Creador entra en medio de la creación. ¿Y gracias a qué, hermanos? ¿Gracias a qué? Al plan soberano de Dios. Hermanos, un censo impío los llevó hacia Belén, un censo impío. Un censo cuyas motivaciones eran malvadas. El niño nació en la ciudad prometida, que es la ciudad de David, la ciudad del Mesías. Hermanos, escuche esto bien. Dios trabaja de forma silenciosa. Y un establo, ese establo, o esa cueva, ese lugar allí, precisamente se convirtió en la primera sala o en el primer trono del Mesías, de nuestro Mesías y Salvador. Hermanos, porque ese nacimiento de Jesús es más que, como les dije, un evento de la historia. Es la intervención soberana de Dios para redimir a su pueblo. Esa es la intervención. Eso es lo que celebramos hoy en la Navidad. Y concluyo con esto. La primera Navidad fue el principio del fin. ¿El principio del fin de qué, pastor? El principio del fin del mal en este mundo. Esa es la anunciación. Ya se dio. Hoy celebramos lo que ocurrió hace más de 2000 y tantos años en la historia. Porque más que una historia bonita, es precisamente el plan soberano de Dios. ¿Para qué? Para comenzar a restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén, los pactos de Dios, que ahora tenemos el nuevo pacto en la sangre de ese niño que creció, vivió sin pecar, fue crucificado en la cruz del Calvario y tomó el lugar de ustedes y mío para darnos salvación. Así que la Navidad tiene un significado especial porque recordamos que hace todo ese tiempo Jesús vino para salvarnos. Él dejó voluntariamente su trono de gloria para servir entre su creación y convertirse en ¿qué? En nuestro Salvador. Hoy, como les mencioné al principio, quiero desearles una bendecida Navidad. Y es que la bendición de Dios, su amor eterno, su plan de salvación, su promesa de eternidad, su regalo de su Hijo unigénito, es una bendición que va más allá de cualquier prueba o dificultad que usted y yo podamos pasar. Ese es el regalo de la Navidad para nosotros. Que la celebración del día más glorioso del universo no se opaque, como les escribí a algunos de ustedes, por la enfermedad y los problemas, sino que celebren con gozo el verdadero gozo de la Navidad, que es Cristo el Señor. Hermanos y hermanas, celebremos esta Navidad con libertad el resto de este día, pero celebremos Navidad el resto de nuestros días. Celebremos en el día del Señor los domingos juntos
en armonía, con alegría, recordando que Él nos ha dado libertad. Una libertad que nos ha soltado, que nos ha dejado fuera de esa opresión que teníamos nosotros antes, que era el pecado y el temor a la muerte. Muchos todavía viven en ese temor a la muerte. Y Dios en Cristo Jesús, en el nacimiento de Cristo Jesús, nos ha dado esa libertad. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestra naturaleza humana allí en Belén. ¿Para qué? Para luego sufrir allí en el Calvario. Todo lo hizo para que hoy nosotros nos acerquemos sin temor a su presencia. ¿Te puedes acercar al Señor hoy en confianza? Puedes hacerlo. Hermanos, ya no hay más esclavitud a la ansiedad. La ansiedad es la mentira más grande que ha existido toda la vida. La ansiedad es la que, más que una condición mental, es una condición del corazón, que es lo primero que hay que atender. La confianza que debemos tener en un Dios que ha prometido y que ha cumplido y que se ha comprometido con nosotros de que un día vendrá. Entonces, la ansiedad la debes de poner a un lado y llegar a la cruz con confianza, viendo que Dios es el Dios que promete y que cumple. Dios te ha prometido a ti acompañar y a mí acompañarnos todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que hoy Dios nos está llamando a confiar y poner en las manos de Él nuestros hogares y cada rincón de nuestra vida. Dios nos llama. Pon en las manos de Él tu hogar, tu familia. Pero también pon en las manos de Él todos los rincones de tu corazón. No dejes nada afuera. No dejes nada afuera. Dile hoy, si quieres responder al llamado de salvación, dile hoy tú allí donde estás sentado a Él. No a mí, a Él. Dile, aquí estoy, rindo mi vida a ti. Rindo mi vida. Hermanos, por eso es que su amor y sabiduría, en ese amor que Dios tiene y su sabiduría, nos llama a depositar toda nuestra vida en Él. Así que hoy les deseo una bendecida Navidad. Vamos a orar. Inclinemos los rostros y oremos.